Me gozaba porque esta semana, en uno de los días del devocional, leí algo que me gustó tanto que quería compartirlos con ustedes, pensando un poco en este tiempo de Pascua, ¿no? En primer lugar, vamos a ponernos un poquito en lo que significa la Pascua. No sé si todos conocen, ¿no? Uno piensa Pascua, lo primero pensamos huevito de Pascua. Pero la Pascua tiene mucho más que eso, aunque son ricos. La Pascua original, la primer Pascua, es cuando el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto y el Señor les permite salir mediante un sacrificio de un cordero y mediante una serie de cosas que ellos tenían que hacer, que el Señor les dice, prepárense porque yo voy a hacer un gran milagro y voy a hacer que les voy a permitir, voy a hacer que el faraón les permita salir. Así que la Pascua representa libertad, en primer lugar. Y era una fiesta obligatoria, era una de las tres, gracias. Una de las tres fiestas obligatorias para los hombres, de ir todos a reunirse en el templo, en el tabernáculo es un primer momento, luego en el templo, en Jerusalén. Y los demás, todos los que pudieran, por supuesto, que iban, ¿no? Pero era una fiesta muy importante que tenía una preparación personal también muy particular, y en especial los sacerdotes y los levitas, que eran los encargados de preparar las Pascuas cada año, una vez por año tenía una preparación muy especial. Bien, para nosotros hoy día dice la Biblia que nuestra Pascua es Cristo, o sea, quien nos ha libertado de la esclavitud, a los miedos, al pecado, a la enfermedad, a la angustia y a todo lo malo que puedan pensar. Quien nos ha libertado es Jesucristo a través de su muerte. Eso por ahí lo charlamos el domingo que viene. Pero quería comentarles esto porque vamos a ver acá, lo que quiero compartir es una Pascua que pasó muchos años, muchísimos años después de aquella primera Pascua, pero muchos años antes también de la Pascua que celebró el Señor Jesucristo. Y hacer hincapié en la importancia de la preparación. Todo el Antiguo Testamento, los rituales y la forma de acercarse a Dios, había muchas cosas, ¿no?, en estas fiestas especiales. Y uno dice, ¿pero por qué tanto detalle? Bueno, todos esos detalles eran para enseñarle al pueblo, para que fueran aprendiendo quién era Cristo, quién iba a ser ese Cristo que iba a llegar a la tierra, y cuál era su obra, y por otro lado, la importancia, la necesidad que tenía cada ser humano de un Salvador. Lo desagradable, feo, horrible que es el pecado a los ojos de Dios, de un Dios santo, ¿no? Qué malo que es el pecado. Muy bien, perdón. Esto que voy a estar leyendo está en Segunda de Crónicas capítulo 30. Segunda de Crónicas capítulo 30. Voy a ir leyendo, son varios versículos, vamos a ir leyéndolo de a poquito. Y yo siempre les digo, sobre todo para bueno, casi todos tenemos celular hoy día, ¿no? Tengan la aplicación de alguna Biblia. Si no saben cómo hacerlo, Rol y Tati, que son jóvenes, les pueden decir cómo es. Si ustedes no saben cómo bajar, cuál bajar o cómo tener. Pero es importante y leerla en distintas versiones, porque hay versiones que son más amenas, sobre todo para los chicos, para los jóvenes. Pero vamos a tratar de ir bajando las cosas, las palabras más antiguas, trayéndolas un poco a la actualidad. Dice así, está hablando acá de un rey llamado Ezequías, un rey que hizo lo que a Dios le agradaba. La Biblia habla de los reyes y dice, bueno, este rey hizo las cosas bien, este rey hizo las cosas mal. Nos cuenta que Ezequías hizo cosas muy buenas. Lo primero que hace Ezequías como rey, el pueblo de Dios, como nos pasa a todos, y a ver si no hemos vivido, o si ustedes también no han vivido esto mismo. El pueblo de Dios, había épocas que seguía al Señor y le era fiel y cumplía con todo lo que el Señor pedía, iban al templo a adorar al Señor, y otras épocas que se olvidaban de Dios. Se olvidaban de Dios, se alejaban de Dios, se iban tras otros dioses, otras cosas, y el templo de Dios hasta quedaba abandonado. Creo que en nuestra vida ha pasado a lo largo
del tiempo, que por ahí conocimos al Señor, parecía que estábamos reentusiasmados y después hoy nos desganamos. A veces nos quedamos desganados sentados en la iglesia, pero lo mismo que si estuviéramos sentados en una plaza o en cualquier lado. Otras veces directamente, ese ha sido mi caso a lo largo de los años. Por ahí hubo épocas que parecía, y después me daba cuenta que estoy haciendo, calentando una silla nomás. Y a veces hay otros que no, que se van. Bueno, no, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué voy a seguir a Dios? Y después cuando se alejan de Dios se dan cuenta que sin Dios no se puede vivir y volvemos, ¿no? Al pueblo de Dios le pasaba lo mismo. Y en este caso había quedado por muchos años el templo abandonado, con lo que eso significa, ¿no? Entonces Ezequías, cuando asume como rey, lo primero que hace es ordenar, decir a la gente que sabe del trabajo que vuelvan a reconstruir, o sea, a refaccionar, digamos, el templo y a ponerlo otra vez en condiciones. Eso es lo primero, arregla el edificio. Y luego, por supuesto, también ordena la adoración, quién cantaba, organiza esas cosas, porque necesitamos tener un orden y una organización, ¿no? Bien, esto es lo primero que hace. Entonces, una vez ordenado esto, cuando ya el templo estaba listo, dice, bueno, vamos a celebrar las fiestas que a Dios le corresponden que celebremos. Entonces, la primera fiesta, la fiesta más cercana era la Pascua, pero la Pascua tenía un día para ser celebrada, y como yo les dije antes, con una preparación especial. Y si por alguna razón no podía celebrarse, alguien no podía participar de la Pascua, Dios había permitido que se celebrara un mes después. Este es el caso. Claro, no llegaban a decirle a todo el país que se acercaran, a toda la gente que quisiera que se acercara a Jerusalén, no daba el tiempo, y deciden hacer la Pascua en esa segunda fecha. Les cuento eso, así cuando leemos saben ustedes este tema. Entonces dice así, desde el versículo 31, dice, envió después Ezequías por todo Israel y Judá. Israel y Judá eran las dos regiones en que se había dividido el territorio de Israel. Y entonces mandó por todas las, por todo el país, digamos, ¿no es cierto? Y dice, y escribió cartas a Efraín y a Manasés, que vendrían a ser provincias, si lo trasladáramos a hoy. Dice, para que viniesen a Jerusalén, tengo un agudo para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Una fiesta importantísima. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo, o sea, esa segunda oportunidad que había, porque entonces no la podían celebrar, por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud. Los sacerdotes, la Pascua era como un gran asado, porque en realidad se sacrificaban animales para adorar al Señor, pero había una parte de esos animales que se sacrificaban al fuego, que se cocían, que se cocinaban, que era para comer el pueblo. Entonces era una fiesta para el Señor, ¿no? Bueno, pero esto no se podía hacer de cualquier manera. Los sacerdotes tenían que estar preparados y no había habido tiempo. Y la gente tenía que llegar. Y había paro colectivo había que llegar. Y si bien, para que ustedes se den una idea, más o menos Israel, de norte a sur, tenía unos 200 kilómetros. No es la Argentina que uno dice, pero si alguien está en La Quiaca no llega hasta... pero necesitaban un tiempo. No es tan grande el país, pero necesitaban un tiempo igual para llegar, ¿no? Así que bueno, decidieron hacer esto para tener tiempo de prepararse los sacerdotes, de que llegue la gente. Dice el versículo 5. Determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, o sea, avisar desde Berseba, que era la ciudad que estaba más al sur, hasta Dan, que era la ciudad que estaba más al norte. A mí me llamó la atención una cosa. En aquel tiempo estaban un poquito peleados en épocas Israel y Judá, estas dos provincias o regiones del país. Estaban medio peleados, cada cual tenía su rey con todo lo que eso significa, pero a Ezequías no le importó nada de eso.
Dijo, no me importa lo político, no me importa lo que piense cada uno, pero qué importante es que todos puedan venir a adorar a Dios, si quieren. Qué linda actitud, ¿no es cierto? Entonces dijo, avisen a todos, porque Dios había ordenado que solo en ese lugar, solo en Jerusalén, es donde se debía adorar, ¿no? Por eso era tan importante para que todos fueran, y qué bueno que fueron todos invitados. Sigue diciendo entonces, el versículo 5 vuelvo a leer, y determinaron pasar pregón por todo Israel, desde Berseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Hacía años que no se celebraba la Pascua como Dios le agradaba. Dice el versículo 6, fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían, hijos de Israel, volveos a Jehová el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. ¿Qué había pasado? Para ese tiempo había una parte de los israelitas del pueblo de la provincia del norte o de la región del norte que habían sido llevados cautivos a Asiria. Dios lo había dicho así, miren, si me desobedecen, van a ser cautivos, como presos, digamos, ¿no? O sea, vienen donde te llevan de tu casa, te ponen en otro lado y tenés que trabajar por nada y vivir como puedas, ¿no? Bien, así estaban. Entonces le decían, pero vuélvanse, si ustedes vuelven a Dios, Dios los va a bendecir. Esto es lo que decían estos mensajeros. Dice el 7, no seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Y vamos acá, ¿qué será esto de endurecer la cerviz? En realidad lo diríamos, no sean cabeza duras, no sean tercos, no sean soberbios, ¿no? Esto es lo que le decía. A ver, no sean testarudos, sean obedientes, escuchen la voz de Dios, escuchen la invitación de Dios, porque esto es para bendición. No sean como los que no quisieron escuchar y miren las consecuencias, ¿no? Esto es lo que dice, ¿no? Entonces, someteos a Jehová y venid a su santuario o a su templo, el cual él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. A ver, vuelvan a Dios, acérquense, sírvanle. ¿Qué quiere decir servir? Hay que trabajar. Miren, servir a Dios es mucho más que trabajar. Está bueno invitar a otro al Señor, hablarle a otro al Señor, pero servir al Señor también es orar, es adorarle. Esto es parte de nuestro servicio a Dios, y esto es lo que a Dios le agrada, ¿no? A Dios le gusta que trabajemos para Él, pero más le gusta que hablemos con Él, que lo sintamos su amigo, que tengamos comunión, lo que llamamos comunión, ¿no es cierto? Esta cosa de orar, de conocer su palabra, de sentir que Dios es nuestro amigo. Porque eso es lo que Él quiere ser, ¿no es cierto? Dice el Señor Jesús, dijo, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. No porque es un caprichoso, sino porque lo que Él nos dice que hagamos siempre es para bendición de nuestra vida. Entonces esto es lo que estaban invitando estas personas. Acérquense a Dios y Dios los va a bendecir. Sirvan a Dios. Entonces, fíjense, el versículo 9 me encanta esta promesa tan maravillosa, ¿no? Dice, porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos y volverán a esta tierra. A ver, ¿vos estás preocupado por tu primo que está viviendo tan lejos y que está con problemas, por tu hijo, por tu mamá, por tu hermana, por tu familiar que está pasando dificultades? Bueno, vos que estás escuchando la palabra de Dios, que estás escuchando la invitación, acércate a Dios, porque Dios no solo te va a bendecir a vos, va a bendecir también a los tuyos, a esos que tenés en tu corazón. A veces los tuyos no son solamente la familia de sangre. A veces tenemos esas personas tan amadas que son como nuestra familia. Ustedes saben, mis hijas mayores, mis dos hijas mayores sobre todo, aunque fue con todos, pero mis dos hijas mayores siempre llamaron tía Mabel y tío Roberto, ¿no? A Mabel y a Roberto, ustedes los conocen, ahí sí. No somos familiares, pero ha habido una amistad tan grande a lo largo de los años, un cariño tan grande,
que han estado más presentes que algunos tíos que viven a 2.000 kilómetros, 1.800 si quieren más precisión, y obviamente no se han podido ver tan seguido, ¿no? Pero esos también son los nuestros, son los míos, esos que están en mi corazón. Bueno, esos, dice que Dios va a bendecir cuando vos, que estás escuchando, obedeces, servís al Señor de corazón, ¿no? Dice, sigue diciendo el versículo 9, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso. O sea, tiene misericordia, te va a bendecir más allá de lo que vos creas que mereces. No importa lo que merecemos, en realidad no merecemos nada de Dios, porque Dios hace tanto por nosotros y nosotros tantas veces nos olvidamos de Él. Pero Dios va a bendecir, Él tiene compasión de las personas, Él quiere ayudar, quiere bendecir, ¿no? Y dice, y no se apartará y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volviereis a Él. Qué bueno esto, ¿no? Qué bueno que saber que si uno ora y le pide a Dios que lo bendiga, Dios lo va a bendecir, no decir, a mí no me vengas a buscar ahora. Cuando yo te llamé, no quisiste y ahora, ¿no? Me río porque me acuerdo de una canción que cantaba mi papá, pero no creo que ninguno lo conozca, que decía que cuando yo te di una cita en el gallinero, vos me dijiste que no, y ahora que tengo otro socio que atiende el negocio, querés que lo deje, ¿no? Pero no va a ser así, ¿no? Y esto mi papá cuando estaba enojado por alguna cosa, ¿no? Que uno por ahí no le había obedecido, cuando yo era chica cantaba esto, por eso digo que no creo que ninguno de ustedes la conozca. Y entonces cuando uno después venía, me hace, ahora venís, y entonces me cantaba, o a mis hermanos nos cantaba eso, ¿no? Ahora que otro me está ayudando, o ahora que ya me arreglé solo, querés que... Pero Dios no nos canta nunca esa canción, jamás. Él siempre está para escucharnos, para bendecirnos, ¿no? Entonces sigue diciendo luego, en el versículo 10, que fueron estas personas, los correos, dice, por las distintas ciudades, y miren cómo termina el 10, mas se reían y burlaban de ellos. ¿Para qué voy a ir a llevar el mensaje de Dios si se van a reír de mí, se van a burlar? Sí, va a pasar que muchos no van a entender. Pero dice el 11, con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés, de Zabulón, o sea, de algunas regiones, se humillaron y vinieron a Jerusalén. Entonces sí es cierto, puede ser que muchos se burlen, no entiendan, no acepten, pero muchos otros, o aunque fuera uno solo, dice que hay fiesta en el cielo cuando uno solo se acerca a Dios, ¿no? Pero dice que a pesar de que muchos se burlaban, algunos algunos quisieron buscar a Dios y recibir de Dios. Y sigue el 12, en Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón, o sea, un solo sentir, un solo deseo, ¿no? Una unidad, para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra de Jehová. Y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura en el mes segundo. Una vasta reunión, o sea, una reunión multitudinaria, un montón de gente. Dice, y levantándose, quitaron los altares que había en Jerusalén, o sea, las cosas de adoración a dioses falsos, a ídolos, dice, quitaron también todos los altares de incienso y los echaron al torrente de Cedrón, los tiraron. Entonces sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo. Escuchen esto, porque después vamos a hablar de estas cosas. Y los sacerdotes y los levitas, las personas que tenían que ser el ejemplo y los que tenían que servir a Dios, dice, los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová. ¿Por qué llenos de vergüenza? Porque ellos algunos no se habían preocupado demasiado, no se habían apurado, no se habían preparado y no podían hacer lo que Dios mandaba. Y el pueblo, la gente común, que en aquel momento no podía, solo los sacerdotes podían sacrificar y podían hacer, pero el pueblo hizo lo que sí podía hacer y lo que los sacerdotes no hicieron. Tiraron todos los ídolos a la basura, diríamos, ¿no? Allí sacaron los ídolos y dejaron limpio solo la adoración al Señor. Qué maravilloso esto, ¿no? A veces uno puede decir, pero yo hace poquito que conozco de Dios, yo no sé mucho de Dios, yo no puedo... Bueno, hay cosas que no podemos hacer, pero hay otras cosas que sí. Tal vez muchos de ustedes ahora no pueden venir y pararse hoy a predicar aquí porque están conociendo, porque están aprendiendo, pero sí todos podemos ordenar nuestra vida para Dios, todos podemos ayudar a que otros conozcan. Todo lo que vos tenés,
hasta hoy, el que nunca escuchó de Dios o el que nunca se acercó a una iglesia, no lo tiene. Así que tenés más que cualquiera de esos, ¿no? Y todo eso, esto es lo que hacía el pueblo. Bueno, a ver, ¿qué sé yo? Que a Dios este ídolo no le gusta, que a Dios este lugar no es acá donde tengo que adorar al Señor. El incienso tiene que ser quemado, porque Dios lo había ordenado, en el templo, por determinados sacerdotes de determinada manera. Bueno, entonces esto que a Dios no le gusta, lo tiro, eso puedo hacer. Es algo maravilloso. Y fíjense, ¿no? Los que se supuestamente eran los que sabían, se avergonzaron de ver cómo el pueblo, los que supuestamente menos sabían, hicieron las cosas que a Dios le agrada. Qué hermoso que es esto, ¿no? Ahora vamos a ver. Salto al versículo 18 que dice: una gran multitud del pueblo, y nombra Efraín, Manasés, Isaacar, Zabulón, provincias, digamos, no se habían purificado y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. ¿Se acuerdan que le dije al principio? Era importante la preparación personal. Y había muchos que por diferentes razones no habían podido hacerlo. Pero igual comieron esa Pascua, que se decía, Dios decía, si no hacen esto, esto y esto, no pueden comer la Pascua. Esa era la ley, la orden. Pero dice que muchos no habían llegado por el tiempo, no llegaron a hacerlo, ¿no? Entonces dice, más Ezequías, el rey, ¿se acuerdan? Oró por ellos diciendo, Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios, a Jehová, el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de purificación del santuario. Y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. A ver, ceremonialmente estaban impuros estas personas, no podían, porque no habían cumplido con todos los ritos, con todas las ordenanzas que en aquel momento había. Sin embargo, no es que no lo habían hecho porque no se les dio la gana. No habían llegado con el tiempo, no habían podido, pero no querían quedar fuera de lo que significaba la comunión con Dios. Entonces habían participado igual, y eso Ezequías lo vio, evidentemente. Y lo que hace Ezequías es decir, Señor, no mires lo externo, no llegaron, pero mira el deseo, ellos lo hacen con tantas ganas, están tan deseosos de participar, de sentirse parte de tu pueblo, parte de ser tus hijos, que Señor, mira eso y bendecilos y perdonalos. Y dice que el Señor perdonó. Cuando habla de que sanó, no habla de que se habían enfermado y entonces fueron sanados, tal vez algunos sí, pero habla más bien de que fueron aceptados y que lo que hizo fue una sanidad espiritual, podríamos decir, ¿no? Entonces Dios vio eso. Si bien a Dios le importan, o le importaban en aquel momento los rituales y que se cumplieran esas ordenanzas, esas cosas que Él había determinado que se hicieran, si bien a Dios le importaba, pero a Dios siempre le importó más nuestro corazón, ¿no? A mí me gusta hacer hincapié en esto. En el Antiguo Testamento es todo, la ley es como rígida, dura, fuerte, ¿no? Bueno, hay que hacer esto y si no haces esto está mal, y para eso había un montón de sacrificios y ofrendas para pedir perdón por esto y por aquello y por lo otro. Era toda una cosa bastante complicada en aquel momento. Esta era la ley. Hoy día no es así, porque Cristo ha pagado por nosotros, entonces es como menos trámite, podríamos decir, y tenemos que orar y buscar del Señor y el Señor perdona. Pero si en aquel momento en que era tan importante todo el ritual, Dios igual demostraba que lo que más le importaba era la actitud del corazón, ¿cuánto más ahora, no? Y siempre. Y es lo que le dijo a la mujer samaritana, Jesús, que le dijo, los que el Padre busca, lo que Dios busca que le adoren es el que le adora en espíritu y en verdad. No importa dónde, no importa cómo, o no importa tanto, si está arrodillado, si está acostado, si está sentado. Claro que es bueno arrodillarnos, porque es una actitud que nos hace bien a nosotros. Ponemos nuestro cuerpo allí en humillación. Señor, vos sos más grande que yo, y de esta manera me lo recuerdo a mí misma, que sos mi Padre, pero que también sos mi Dios, ¿no? Está bueno eso, pero a Dios lo que más le importa es nuestra actitud, porque si nos arrodillamos pero no estamos orando de corazón, tampoco serviría, ¿no? Pero a lo que quiero mirar es que
no importa, a veces algunos han dicho, pero no tengo tiempo de orar tanto. Me arrodillo 2 minutitos en mi casa, después ya tengo que salir a trabajar. Bueno, mientras vas colgado el colectivo ahí, bueno, anda orando. No hace falta que ores en voz alta sí, como quieras. Eso es como cada uno. Pero aunque uno vaya orando en su corazón, porque lo más importante o lo mejor es que Dios puede ver nuestra mente, nuestro corazón y entender y escucharnos, ¿no? Pero qué importante esto. Dice, y que Dios oyó esta oración de Ezequías y recibió esto del pueblo. Y saltamos al versículo 25, y con esto vamos a terminar, del 25 al 27, que dice, se alegró pues toda la congregación de Judá, como también los sacerdotes y levitas y toda la multitud que había venido a Israel, asimismo los forasteros que habían venido de la tierra de Israel y los que habitaban en Judá. Hubo entonces gran regocijo, una alegría inmensa en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, un rey que hacía muchísimos años que había sido rey, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo y la voz de ellos fue oída y su oración llegó a la habitación de su santuario al cielo. Me gustó cómo empezó la reunión hoy. ¿Se acuerdan? Los chicos decían, alegría. Tenemos que estar alegres, tenemos que estar, ¿no? Y yo me reía, porque una de las cosas que quería resaltar de este pasaje es justamente esto. La fiesta de la Pascua dice que no fue una fiesta solemne y muy circunspecta, ¿no? Y todo serio, sino que había una alegría enorme. Una alegría como no había habido en años, de todos. No solo de los chicos que, como decían también, expresan libremente. De chicos, de grandes, de la gente común, de los sacerdotes y levitas que siempre están como más, ¿no? Uno tiene que estar más serio porque tiene que dar el ejemplo. De todos estaban con tal alegría. Y dice que los sacerdotes y los levitas oraron por el pueblo y esa oración llegó al trono de Dios en medio de esa alegría, ¿no? Y yo quería recalcar o resaltar de acá, me lo fui anotando para no olvidarme, porque mientras leía y oraba, decía, bueno, Señor, a ver, nosotros no vamos a celebrar la Pascua, ya no se celebra más la Pascua como aquel momento, aunque no quita que algún día podríamos juntarnos a hacer un asadito. Eso es otra historia, ¿no? Ya cuando el Señor, cuando se abran estas medidas de distanciamiento, seguramente haremos un lindo asado un día, ¿no? Pero eso es aparte. Bueno, vamos a la parte espiritual. Esto, ¿qué me enseña a mí hoy? Porque saben que si la palabra de Dios no nos deja una enseñanza práctica para hoy, para mí, para ahora, no me sirve. Es muy poquito, o sea, sí siempre sirve, perdón, pero es como muy poquito lo que me deja. Entonces, ¿qué me dice? Bueno, en primer lugar, tal vez ustedes pensaron alguna cosa, así que cuando yo haya nombrado estas, si ustedes tienen alguna cosa que yo no digo, que a ustedes les apareció acá, me lo dicen, ¿sí? En primer lugar, que Dios tiene que ser primero y que este es el orden correcto. ¿Qué fue lo primero que hizo Ezequías? Restauró el culto a Dios, restauró el templo que estaba bastante abandonado y restauró y ordenó el culto a Dios. Después hizo un montón de obras más. Ezequías hizo acueductos, unas cosas ultramodernas para aquel momento, cosas muy prácticas. Llevó el agua, imagínense el agua que andaba por ahí, la llevó a la ciudad. Nosotros hoy día estamos acostumbrados, pero bueno, hay lugares en que todavía hoy día te vas y tenés que hacerte el pocito ahí en tu terreno, porque si no, no tenés agua, y hay que ver dónde lo encontrás, porque capaz que haces con 5 metros y está, y capaz que hiciste 20 metros y no hay agua, ¿no? Agua buena, por lo menos. A ver, Ezequías logró ese tipo de cosas, unas cosas maravillosas. Evidentemente tenía una cabeza importante, pero lo primero que hizo fue ordenar lo de Dios. Así que cuando Dios está primero, este es el orden y Dios nos va a bendecir en todo. ¿Qué otra cosa? La obediencia a Dios nos da bendición, pero no solo para nosotros, sino para los nuestros, ¿no? Para aquellos que tenemos en el corazón. Cuando busco a Dios, cuando lo obedezco, cuando lo sirvo, recibo bendición yo y reciben bendición los que yo quiero, los que amo. Qué bueno que está eso, ¿no? Porque a veces tenemos familiares lejos. Pienso en Meche, que tiene su familia en Perú. No es que sale un día y dice, voy a visitar a la familia, le voy a llevar una tortita que hice. Pero qué bueno que ella está acá siendo bendecida y Dios también bendice a su familia, allá aunque esté lejos. Porque para Dios la distancia no es nada, ¿no? Así que qué bueno que es esto. Por otro lado, la obediencia trae liberación. Porque
Él le decía, van a ser liberados los de ustedes, los que están cautivos. Van a ser bendecidos. ¡Qué bueno! Qué mejor que la libertad, la verdadera libertad, ¿no? Por otro lado, otra cosa que noté ahí o que miraba, es que todos somos necesarios. No es que, ay, sí, en la iglesia es importante, miren, músicos, predicador y lo demás que importa. No, todos somos necesarios y todos somos ejemplo. Y todos podemos hacer cosas que beneficien y bendigan a todos los demás. Y alguno dirá, oh, pero yo soy chica, por ahí veo algunas, yo soy prea, ¿qué puedo hacer? Hay tantas cosas que se pueden hacer. Nada, bueno, pero un grande me va a escuchar, sí, porque muchas veces los chicos nos bendicen, nos enseñan, ¿no? Los prea, los adolescentes, así que todos somos ejemplos, ¿no? Fíjense que decía que el pueblo hizo lo que hizo y los sacerdotes se avergonzaron porque ellos no estaban haciendo lo que tenían que hacer. Tremendo eso. Y no se avergonzaron porque el pueblo les señalaba con el dedo, ¿eh? Se avergonzaron porque vieron lo que otro hacía y ellos que tenían que hacerlo no. ¿Qué otra cosa? A ver. No importa tanto la forma de lo que hacemos como la disposición de nuestro corazón. Si bien es cierto que hay un orden para adorar al Señor, hay un orden para hacer las cosas, pero no importa, como les decía, tal vez no podemos estar de rodillas, pero podemos orar estando en pie, mientras lavamos los platos, mientras cocinamos, mientras cada uno hace su tarea, ¿no? Es importante eso. Sí es cierto que también cuando podemos arrodillarnos, sí es cierto que hay ciertas actitudes que tenemos que tener, pero lo que a Dios más le importa es que lo hagamos de corazón. Qué maravilla es esto, ¿no? Dice, bien, bueno, la invitación y el mensaje lo tenemos que llevar a todas partes, aunque se burlen. Y pero se van a burlar, no importa, pero algunos se van a burlar, pero otros van a recibirlo. Tenemos que pedir sabiduría al Señor, como el otro día hablábamos que con unas hermanas, bueno, tenemos que pedirle sabiduría al Señor, cómo llevar el mensaje para que el otro lo pueda entender, ¿no? Porque una cosa es los que leemos la Biblia, los que estamos mucho tiempo en la iglesia, manejamos unas palabras diferentes, ¿no? Yo muchas veces he contado, mi hermana estudió en la facultad biología. Y una de las veces estaba en casa y se estaba terminando de preparar para uno de los exámenes de alguna de las materias, ya ni me acuerdo qué era, y estaba en casa, como vino a pasar unos días, tenía sus libros, y yo de curiosa, porque me gustan los libros, me puse a leer un libro, a ver un poco qué había. Bueno, era lo mismo si estaba en castellano o qué sé yo en qué idioma estaba, porque había tantas palabras que no entendía, porque claro, ya estaba por más de la mitad de la carrera, entonces hay un montón de cosas que ya las sabían, ¿no? Y a veces nos pasa eso. Bueno, cuando ya conocemos la palabra por mucho tiempo, manejamos un vocabulario que para la gente que nunca ha leído la Biblia no lo entiende qué significa, ¿no? Yo les contaba a las hermanas que había una hermana joven que estaba aprendiendo y por ahí en el trabajo le decía, no, ¿y cómo andás? Hoy estoy con una tribulación. Y los compañeros de trabajo le decían, ¿qué? ¿Qué te pasa? No estoy pasando problemas. Pero bueno, ahí se daba cuenta ella que estaba usando palabras difíciles, ¿no? Pero bien, quiero decir con esto que podamos hablar a nuestros compañeros de colegio, de trabajo, al almacenero, a lo que fuere, con palabras que puedan entender, ¿no? Pero sí, qué importante que le compartamos, porque aunque muchos se burlen, alguno va a recibir. Y miren, si 10 se burlan y uno recibe, más que felices podemos estar con esto, ¿no? Y la otra cosa y la última que yo vi, por lo menos esta vez, que algo les dije, es que la alegría es y debe ser parte del culto. Es cierto que hay momentos que sentimos el deseo de adorar y parece que estamos ahí y uno adora, y es bueno, sí, también es bueno esa comunión, esa cosa como de un recogimiento y estar adorando. Hay momentos que el Señor nos toca de esa manera, pero no significa que cuando estamos así, estamos re espirituales, y cuando estamos así, no sé qué te pasó hoy, viniste loca. No, también al Señor le agrada la alegría, que le adoremos con alegría, porque Dios nos da la alegría para que la usemos, para que la disfrutemos. Dice la Biblia tantas veces que la alegría
es salud al cuerpo. ¡Wow! Entonces debe ser importante, ¿no?, que adoremos al Señor. Llamaba la atención, fíjense ustedes que lo repite esto de que el pueblo estaba tan feliz y que se regocijaban, o sea que estaban súper alegres, súper felices en esta fiesta de alabanza, de servicio, de adoración al Señor, ¿no? Entonces, que estas cosas podamos tener en nuestro corazón presentes, que estas cosas nos acompañen. Voy a insistir, vuelvan a leer este pasaje, este capítulo 30 de Segunda de Crónicas, léanlo en otras versiones si tienen, sobre todo chicos, la Nueva Traducción Viviente está re linda, como está relatado esto, ¿no? Casi como una historia mucho más hilada. Es una linda versión esa para este pasaje, se entiende muy bien. Y piensen, ¿qué me enseña esto? No sé si ustedes encontraron algo más práctico en cuanto a lo práctico, ¿no? Como esto, bueno, que a Dios le agrada la alegría. No sé si encontraron algo más hoy. Si no, mírenlo. Tómenlo como una tarea. Y ya que tenemos los grupos de WhatsApp, si ustedes cuando están leyendo en la semana ven, ¿saben lo que descubrí? Encontré, miren, vi esto. Compártanlo, porque nos enriquecemos todos, ¿no? Y si alguno no está en el grupo de WhatsApp de mujeres o de varones, nos avisan y la incluimos en el que corresponda. Igual a mí me parece que tenemos algunos varones en el de mujeres que nos ven porque comparten celular, pero no importa, no hay ningún problema, igual son bienvenidos. Sí, igual son bienvenidos. Pero bueno, no quiero extenderme más, quiero orar para que todo lo que el Señor hable a nuestro corazón se quede, para que todas estas no sean palabras que se escapen, ¿no? Después en casa pueden compartirlo, es lindo, son muy bienvenidos todos, y es lindo cuando vemos a las familias, porque después en casa pueden charlar, ¿viste esto? A mí me llamó la atención esto, me gustó aquello, no entendí lo otro, ¿no? Está bueno compartir también. Y como les digo, pueden volver a leer y en la semana, y si surge algo, ya sea una pregunta o algo más que puedan completar en esto, bueno, volquémoslo al grupo, que nos enriquecemos todos, ¿no? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien encontró algo de esto que quisiera decir ahora? No, muy bien. Esto es, a ver, yo lo tengo acá todo, pero me llevó toda la semana a trabajar, así que por eso digo, ¿no? Ustedes trabajenlo y capaz que encuentren alguna otra cosa importante. Pero vamos a estar de pie entonces y vamos a hacer una oración final para que el Señor siga hablando a nuestros corazones, para que si en algún momento nuestro templo, dice que somos templo nosotros del Espíritu Santo, ¿no? Si este templo quedó medio abandonado, la parte espiritual, y hay un poco de escombros o un poco de tela de arañas, o bueno, que el Señor limpie todo y que nuestro templo esté otra vez lleno, que el Espíritu Santo nos esté llenando, que podamos adorar al Señor, que Él sea lo primero en nuestras vidas, que podamos servirlo a Él de corazón, servirlo. Y en este aspecto hablo de servirlo, no solamente cuando colaboramos en la limpieza del templo, cuando vamos a hablar a otros del Señor, cuando hacemos cosas para Él, que es muy bienvenido y al Señor le agrada, sino el servicio es nuestra vida adorándolo, teniéndolo en presente todo el tiempo. No digo que todo el tiempo es lo único que vamos a hablar, porque tenemos que hablar de nuestro estudio, de nuestro trabajo, podemos hablar de cosas entretenidas, alguna cosa que hemos visto, pero todo hecho para el Señor. Lo que sí hacemos, y es servicio al Señor, es desechar, no sé, las malas palabras, los enojos, las cosas que dañan a otro, el odio, todas esas cosas cuando las sentimos, porque humanos seguimos siendo, es decirle, Señor, esto no lo quiero porque a vos no te agrada. En vez de odio, dame amor. En vez de mal humor, dame alegría, que pueda contagiar alegría a los demás, ¿no? Así que podamos realmente servir al Señor con todo nuestro ser. Ser cristiano no significa una hora y pico, ahora en pandemia, por semana, estar en una iglesia y hablar un poco de Dios y orar y ya está, y después el resto. Es una forma de vida, no es un momento de nuestro tiempo, sino es una forma de vida. Es cada día ser más como Cristo, es cada día estar llenos del Espíritu Santo. Así que yo ahora voy a orar. Cuando terminemos de orar, voy a querer que levanten los brazos, que alaben al Señor y que
los que han recibido el Espíritu Santo, que hablen en lenguas con toda libertad, y los que no lo han recibido, pídale al Señor. El hablar en lenguas es hablar otro idioma diferente al que uno conoce. Es una señal para uno de que tiene el Espíritu Santo. A veces hay otras cosas que sentimos, pero es como la señal más fácil. Estoy hablando algo que no entiendo, y este es el Señor que está hablando a través de mí, es el Espíritu Santo. Así que les invito ahora a cerrar sus ojos y vamos a orar. Padre amado, te damos gracias porque tu palabra nos enseña siempre, Señor, porque en cada lugar de la palabra podemos encontrar algo para poner por obra, para aprender, para que nuestra vida, Señor, sea mejor cada día en tu presencia. Que podamos estar, Señor, preparados para el día que tú vengas a buscar a tu iglesia, para que el día que vengas a llevarnos, Señor, a aquella morada celestial, podamos estar listos, Señor, y que podamos recibir una entrada generosa, una bienvenida completa, Señor, como a ti te agrada, como tú estás preparando. Señor, gracias, porque tú estás haciendo esa obra en nosotros. Señor, hoy queremos que tú nos ayudes a que quede bien claro que seas el primero en nuestras decisiones, que nuestra vida esté regida, Señor, por las decisiones que te agraden a ti, que te glorifiquen a ti, que te honren a ti, que sean de testimonio para los demás, que muestren quién es Cristo para los demás y que a los demás les interese conocer a Cristo gracias a nuestro testimonio. Señor, también te damos gracias porque podemos acercarnos a ti, que a ti lo que más te importa es el deseo de nuestro corazón, no tanto, Señor, si lo estamos haciendo justo y bien en los rituales o en las prácticas, sino, Señor, que nuestro corazón te adore, te bendiga, te alabe, te quiera servir, te quiera adorar verdaderamente, conocer más de ti. Señor, gracias porque tú nos ayudas a crecer de esta manera. Señor, gracias porque podemos ser ejemplo en cada lugar en el que estemos para otros. Ayúdanos, Señor, para ayudar a otros, para hacer luz, tu luz que brille en la oscuridad de otros, Señor. Señor, gracias porque tú estás con nosotros en todo momento. Gracias, Señor, porque tú nos sanas completamente, físicamente, emocionalmente, espiritualmente, socialmente. Señor, gracias. Económicamente tú nos sanas y bendices. Gracias, Dios, porque tú te ocupas de nosotros completa e integralmente. Señor, bendice a mis hermanos. Ayúdanos, Señor, para que la alegría siempre esté presente. Que tu gozo, que es eso más poderoso, más grande aún que un momento de felicidad o que un momento de disfrutar, ese gozo que va más allá de las circunstancias, ese gozo que da el Espíritu Santo, que esté siempre presente en nuestras vidas, sosteniéndonos, Señor, fortaleciéndonos. Gracias, Señor, que podamos adorarte en espíritu y en verdad, siempre agradándote. Y gracias, Dios, por tu amor. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos y hermanas que están aquí presentes, a los que no han podido venir, a los que están presentes a través de las redes, Señor, que tú estés bendiciéndolos en todo, fortaleciéndolos. Y gracias en el nombre de Jesús. Amén.